A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi al-muntajabin. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita y los compañeros selectos. Hoy queremos responder una pregunta súper importante. ¿Cuál ha sido la verdad sobre David y Betsabé? Porque nosotros cuando leemos la Biblia, en el libro segundo de Samuel, capítulo 11, versículo 2, y para ahí adelante habla de una historia bastante, podemos decir, mala, un gran crimen, adulterio, asesinato, mentira, traición, todo eso cometido por David, el hombre de Dios. Entonces, ya vamos a ver qué dicen hoy, lo vamos a explicar. ¿Cuál es la versión cristiana sobre el tema? Y cómo lo entienden, cómo lo explican. ¿Cuál es la versión judaica, tradicional, rabínica? Muy bien. Y la versión islámica. Entonces, 3 versiones diferentes de la historia de David y Betsabé lo vamos a contar. Y al final vamos a decir cuál es lo verdadero y lo correcto. Primero, vamos a ver el texto. En el Sagrado Corán habla de David, en la Biblia habla de David, aunque hay una diferencia total entre ambos textos. En el Sagrado Corán habla de David como un profeta. En el Sagrado Corán describe a David como Khalifatullah fi ardeh, representante de Dios sobre la faz de la tierra, quien sus decisiones son decisiones de Dios en la tierra. Quien lo que ordena son órdenes de Dios en la tierra. Y su palabra son palabras de Dios en la tierra. Entonces David para nosotros los musulmanes es un profeta de Dios, es una personalidad infalible y sagrada. Pero lo que vamos a ver en la Biblia, David es una personalidad importante, trae la bendición a los hijos de Israel, trae la victoria. Es más como un hombre de la guerra, un hombre de la política. Lo titulan como el rey David, no como el profeta. Aunque en varias partes de la Biblia habla de una conversación, diálogo directo de Dios con David, quiere decir que está recibiendo revelación de Dios, pero no lo titula como un profeta, sino lo titula como un rey. Pero un rey bueno, un rey de parte de Dios. Entonces, el profeta del tiempo del profeta David es el Natán. Natán es el profeta. Entonces, nosotros en el Islam, personalidades sagradas, solo tenemos profetas y después los imames. Pero en la Biblia tenemos a David como el rey, tenemos a Natán como el profeta y a Saduq como el sacerdote. Entonces, son 3 puestos diferentes. Vamos a ver el texto en la Biblia, vamos a entender y explicar la interpretación cristiana, la interpretación judaica y la interpretación islámica. Antes de empezar, les vamos a decir lo que tiene la Biblia, según nosotros los musulmanes, es un texto tergiversado y malinterpretado. Es parte de la obra de los sacerdotes que quisieron manipular la historia de la verdad. Los que eran enemigos de los profetas y lo único que tenían la intención era manchar el nombre de los profetas para después justificar sus propios pecados. Entonces ya que ya has sabido todo ello, vamos a ver qué dice Samuel 2, capítulo 11, versículo 2. Un atardecer se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey cuando vio desde lo alto del terrado a una mujer que se estaba bañando. Antes de eso, en una tradición judaica, en los textos islámicos, cuando Imam Rida alayhi salam pregunta a un rabino, ¿qué dicen sobre David? Ese rabino, en el tiempo del Imam Rida alayhi salam, estamos hablando del siglo 9, 10, ese rabino dice
antes que él vaya a ver a esa mujer bañándose, dice que él estaba rezando, vio un pájaro lindo, rompió el rezo para ir a agarrar al pájaro, para atrapar al pájaro. Se acerca a la pared para agarrar el pájaro se va y de repente David, ahí cerca de la pared, va a ver ahí abajo un patio y dentro de ese patio una mujer bañándose. Entonces de arriba va a ver a esa mujer. Pero la Biblia no dice esa parte. Entonces puede ser que en aquel entonces en la tradición rabínica existía esto. Bueno, esa mujer estaba bañándose. ¿Cómo se bañaba? Sin ropa. Entonces estaba desnuda bañándose. Era una mujer muy hermosa. Eso es una descripción de parte de David. Es que David siguió mirando. Hasta ese punto nos encontramos con una personalidad que es una persona morbosa que no tiene piedad en su ojo, según lo que la Biblia lo describe. Porque usted ahora estás pasando por una calle, de repente la puerta de una casa está abierta y tú vas, de repente pasa tu ojo dentro y de repente vas a ver una mujer desnuda dentro de la casa. ¿Qué haces? Vas a agachar la cabeza, ¿no? O sigues fijando la mirada, viendo todos los detalles que está pasando dentro de esa casa. Si todo el mundo te van a ver así, fijando la mirada, dice, qué sinvergüenza eres. ¿No te lo dicen en la calle? Si estás así fijando, viendo, todo el mundo te lo van a describir como sinvergüenza, como morboso. Hasta ese punto que están manchando el nombre de David como morboso. Porque era una mujer hermosa, desnuda, y ya es como una persona hoy en día se dedica a ver pornografía. Desnuda, hermosa, y ya está viendo. Entonces, ¿qué pasa? Versículo 3. Mandó David para informarse sobre la mujer y no le dejó solo la mirada, ya. Estaba mirando, le gustó, entonces dice, vayan a investigar, quiero acostarme con ella. Imagínense, peor. Quiere decir, a veces los morbosos, el morbo lo tienen en la vista, en la mirada, no en la acción. Pero a veces son morbosos desenfrenados, que entonces después de la morbosidad vienen a la acción, a la violación, a atrapar su presa. Entonces dice que David era más que el morboso, era un ambicioso que quería tener todo, poseer todo. Una despiadada morbosa, una persona despiadada morbosa. Entonces vayan a buscar dónde está ella, qué tal ella, y le dijeron, es Betsabé. El sistema y el servicio de inteligencia de David también son sinvergüenza, porque no tienen piedad, porque él ya, para satisfacer su lujuria, utiliza el poder que Dios le ha dado. Y ellos también no tienen piedad, porque le están ayudando en su lujuria. Es como el servicio de inteligencia de un dictador, de un Saddam Hussein, de cualquier otro dictador corrupto de la tierra. Quiere decir, él era corrupto, entonces las personas que estaban a su alrededor también eran corruptos. Y ya le informaron, ya estaban dispuestos para entregar la información de una mujer casada a David, porque sabían que él lo que busca. Quiere decir, eso era muy normal para ellos. ¿Sí? Dicen, es Betsabé, le trajeron información enseguida, hija de Eliam, la familia. En aquel entonces no tenían registro, banco de información, no. Iban a ser interrogando a los vecinos y todo. Imagínense, el sistema de servicio de inteligencia de David es muy completo, es perfecto. Es hija de Eliam, mujer de Uría el Hitita. Es una mujer casada. David envió gente que la trajese. Es una mujer casada, no importa. Es la lujuria lo que ahora ordena. Ni importa la norma de Dios, ni importa nada, que traigan a una mujer casada. Llegó donde David y él se acostó con ella. Sin nada, que decir, ni hablar, ni nada. Enseguida se acostaron. Y sin protección, por supuesto. Cuando acaba de purificarse de sus reglas, ella vuelve a su casa y ella se volvió a su casa. Entonces se bañaron ahí dentro del palacio, peor. La mujer quedó embarazada. Envió a decir a David, estoy encinta, estoy embarazada. David ya
le pasa mal, ¿no? Porque todo el mundo ya sabe que ella va a decir, por supuesto, a los vecinos y todo, haya tenido un encuentro con rey, si no haya dicho que ha acostado con rey. Vamos a suponer esto. Entonces ya los soldados, guardianes, servicios de inteligencia de David, todos saben que ella ha tenido encuentro con David. Entonces, si ella se queda embarazada, el único hombre que ha tenido contacto con ella es David. Entonces todo el mundo va a saber y va a ponerse en evidencia que David es un adúltero, según lo que dice ello. Nos refugiamos en Dios, decir esa gran calumnia en contra del gran profeta de Dios David, pero estamos leyendo la Biblia. La Biblia tiene esto. Entonces, David, ese David que la Biblia describe, ese morboso, no es David verdadero, el hombre de Dios, pero ese David. Entonces dice, vamos a ver, ¿qué vamos a hacer? Si ahora me quedo con ese encuentro con ella y ella encinta, todo el mundo sabrá y mañana su marido vendrá y toda la culpa será mía. ¿Qué voy a hacer? Va a poner un plan. ¿Cuál es su plan? Vamos a ver. Va a mandar que traigan a su marido de la batalla, de la guerra. Su marido es un soldado de David, que lo traigan, que vaya a acostar con su esposa, porque un hombre después de varios meses ya tiene mucha sed y vuelva con su esposa, va a acostar con ella. Entonces el hijo lo va a cargar a ese hombre. Eso es una traición. Es decir, no tenía coraje para decirlo. Entonces dice, mandó decir a Joab, envíame a Urías el hitita. Joab envió a Urías a donde David. Enseguida el comandante en jefe lo mandó para el rey. Llegó Urías donde él y David le preguntó por Joab y por el ejército y por la marcha de la guerra y todo. Y dijo David a Urías, baja a tu casa y lava tus pies. Que así vete al baño, prepárate y acuesta con tu esposa. Eso es una forma indirecta, que vaya ahí, quédese con la familia. Salió Urías de la casa del rey, seguido de un obsequio de la mesa real. Le había dado un regalo. Pero Urías se acostó a la entrada de la casa del rey, donde los guardianes, con la guardia de su señor, y no bajó a su casa. Era un hombre de la lucha y ya no fue donde su esposa. Avisaron a David, Urías no ha bajado a su casa. El servicio de inteligencia otra vez viene a ayudar y tapar ese hecho asqueroso de David, según la Biblia. Preguntó David a Urías, ¿no vienes de un viaje? ¿Por qué no has bajado a tu casa? Vete a donde tu esposa. Es como decir, vete a acostar con tu esposa para cargar el hijo, ya, para que yo no asuma la responsabilidad del hijo. Urías respondió a David, el arca de alianza, Israel y Judá habitan en tiendas, en las carpas, en las tiendas de la guerra. Joab, mi señor, el comandante de la guerra, y los siervos de mi señor acampan en el suelo, y voy a entrar yo en mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer. Era normal cuando va a estar con su esposa. Por tu vida y la vida de tu alma no haré tal. Soy un soldado fiel y nunca lo voy a hacer. Entonces David dijo a Urías, quédate hoy también y mañana te despediré. Se quedó Urías aquel día en Jerusalén y al día siguiente le invita a David a comer con él y le hizo beber hasta emborracharse. Imagínense. Es decir, el tercer pelán es más sucio que el primero, que le va a emborrachar a un hombre, porque él, borracho, vaya donde su esposa. Se quedó Urías aquel día en Jerusalén. Ya, aquí estamos. Por la tarde salió y se acostó en el lecho con la guardia de su señor, pero no bajó a su casa. Estando borracho, tampoco lo hizo. Hemos dicho que los profetas nunca bebían, nunca se emborrachaban y todo es la mentira falsa. Bueno, vamos a escuchar más mentiras. A la mañana siguiente escribió David, David va a ver que su plan no ha funcionado. Le ordenó ir donde su esposa, no le hizo. Le emborrachó, no se fue. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si él se queda con la vida y su esposa está embarazada, se va a quedar todo mal.
solo le queda una opción: matar a Urias y casarse con Betsabé para asumir la responsabilidad de ese niño. Si no, va a quedar muy mal. Entonces, a la mañana siguiente escribió David una carta a Joab y se la envía por medio de Urias. En la carta había escrito: poned a Urias frente a los más reñidos, más valientes, más salvajes de la batalla. Los enemigos más salvajes lo pongan delante de ellos y retiraos. De repente lo dejan y se vayan. Que él se queda como una presa en la mano de los enemigos. Retiraos de detrás de él para que él sea herido y muera. Cuando se queda herido, no lo vayan a salvar. Que muera con sus heridas. Imagínense qué salvaje, ¿no? Estaba Joab asediando la ciudad y colocó a Urias en el sitio en que sabía que estaban los hombres más valientes. Los hombres de la ciudad hicieron una salida y atacaron a Joab. Cayeron algunos de ejército de entre los veteranos de David y murió también Urias el hitita. Quiere decir, Joab, el comandante del ejército de David, era de la misma corrupción de David y estaba dispuesto a matar un soldado suyo por la orden del rey. Quiere decir, la cobardía, o vamos a decir, la traición, no se acababa solo en el palacio de David. Entre el servicio de inteligencia de David era corrupto y también el jefe de sus comandantes del ejército también era corrupto, porque le ordenó hacer esa traición, matar a un soldado digno, y lo hizo. Quiere decir, aquí la ética moral no tiene sentido. Imagínense. Joab envió a comunicar a David todas las noticias de la guerra y ordenó al mensajero: cuando hayas acabado de decir al rey todas las noticias sobre la batalla, si salta la cólera del rey y te dice: ¿por qué os habéis acercado a la ciudad para atacarla? ¿No sabíais que tirarían sobre vosotros desde la muralla? ¿Y quién más? Esto es historia. Vamos. Entonces, eso es historia de la guerra. Vamos más adelante. 23. El mensajero de David: aquellos hombres se crecieron frente a nosotros, hicieron una salida. Ya cuenta toda la historia de la guerra hasta 24. Pero los arqueros tiraron contra tus veteranos desde lo alto de la muralla y murieron algunos de los veteranos del rey. También murió tu siervo Urias el hitita. Entonces todo el mundo lo sabía que ese Urias el hitita tiene un vínculo especial con David, porque David lo llamó a comparecer y ya un montonazo de cosas pasaron entre David y Uría y él murió. Y David estaba feliz, no le importa que mueren un grupo de sus soldados. Entonces David dijo al mensajero: esto ha de decir a Joab: no te inquietes por este asunto. No importa que murieron mis soldados, lo importante es que has satisfecho mi deseo de matar a Urias. Dice: no te inquietas por ese asunto, porque la espada devora ya a uno y ya a otro. Redobla tu ataque contra la ciudad y ya no importa. Y así le darás ánimo. Supo la mujer de Urias, 26, que había muerto Urias, su marido, e hizo duelo por su señor. El tiempo de la espera. Pasado el luto, el tiempo de la espera, David envió por ella y la recibió a su casa, haciéndola su mujer. Se casó con ella. Ella le dio a luz un hijo. Pero aquella acción que David había hecho desagradó a Jehová, a Yahvé, a Dios. Entonces, Samuel 2, capítulo 12, versículo 1. Envió Jehová a Natán donde David, y llegando a él, le dijo: Natán llega donde el profeta, llega donde David, va a pedirle estar a sola con David para presentarle un caso que él vaya a juzgar. Había dos hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía ovejas y bueyes en gran abundancia. El pobre no tenía más que una corderilla, solo una pequeña que había comprado,
Él la alimentaba y ella iba creciendo con él y sus hijos, comiendo su pan, bebiendo en su copa, durmiendo en su seno igual que una hija. Vino un visitante donde el hombre rico y dándole pena tomar su ganado lanar y vacunó para dar de comer. Y aquel hombre, llegado a su casa, tomó la ovejita del pobre y dio de comer al viejo llegado a su casa. David se encendió, se enojó en gran cólera contra aquel hombre rico y dijo a Natán: vive Jehová, que merece la muerte el hombre que tal hizo. El hombre rico que fue a robar el único cordero del hombre pobre. Pagará 4 veces la oveja por haber hecho semejante cosa y por no haber tenido compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres ese hombre rico, ese hombre. Así dice Jehová, Dios de Israel: yo te he ungido rey de Israel y te he liberado de las manos de Saúl. Te he dado la casa de tu señor y he puesto en tu seno las mujeres de tu señor. Te he dado la casa de Israel y de Judá. Y si es poco, te añadiré todavía otras cosas. ¿Por qué has menospreciado a Jehová, haciendo lo malo a sus ojos, matando a espada a Urías el hitita? Entonces lo ha matado. La culpa, el asesinato, según la Biblia, es el culpable es David, tomando a su mujer por mujer tuya y matándole por la espada de los amonitas. Pues bien, nunca se apartará la espada de tu casa, ya que me has despreciado y has tomado la mujer de Urías el hitita para mujer tuya. Así habla Jehová: haré que de tu propia casa se alce el mal contra ti, tomaré tus mujeres ante tus ojos y se las daré a otros, que se acostará con tus mujeres a la luz de este sol, pues tú has obrado en lo oculto, pero yo cumpliré esa palabra ante todo Israel y a la luz del sol. David dijo a Natán: he pecado contra Jehová. Respondió Natán a David: también Jehová perdona tu pecado, no morirás. Pero por haber ultrajado a Jehová con ese hecho, el hijo que te ha nacido morirá sin remedio. Y Natán se fue a casa, y hirió Jehová al niño y que había engendrado a David la mujer de Urías, y enfermó gravemente, y David suplicó a Dios por el niño. Hizo David un ayuno riguroso y entrando en casa pasaba la noche acostado en tierra. Los ancianos de su casa se esforzaban por levantarle del suelo, pero él se negó y no quiso comer con ellos. El 7º día murió el niño. Los servidores de David temieron decirle que el niño había muerto, porque se decían: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no nos escuchaba. ¿Y cómo le vamos a decir que el niño ya está muerto? Hará un desastre, desatino. Vio David que sus servidores cuchicheaban entre sí, hablaban así en secreto, y comprendió David que el niño había muerto, y dijo David a sus servidores: ¿es que ha muerto el niño? Les respondieron: ha muerto. David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de vestido. Fue luego a la casa de Jehová y se postró, se volvió a su casa, pidió que le trajesen de comer y comió. Sus servidores le dijeron: ¿qué es lo que haces? Cuando el niño aún vivía, ayunaba y lloraba, y ahora que ha muerto, te levantas y comes. Respondió David: mientras el niño vivía, ayuné y lloré, pues me decía: ¿quién sabe si Jehová tendría compasión de mí y el niño vivirá? Pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Podré hacer que vuelva? No, yo iré donde él, pero él no volverá a mí. David consoló a Betsabé, su mujer, fue donde ella y se acostó con ella. Así era. Así consoló a su esposa. Dio ella a luz un hijo, se llamó Salomón.
Dios mío, profeta Salomón. Jehová le amó y envió al profeta Natán que le llame a Gididias por lo que había dicho Jehová. Y ya. Esto es donde se va a acabar todo. ¿Listo? En 25. Eso es la historia. Lo que dice la Biblia. Ahora vamos a ver. Mira, en la Biblia también tenemos otros fragmentos que atacan al profeta David, como en el libro Samuel I, en capítulo 18, versículo 27, que habla una cosa también del mismo calibre, pero tan fuerte. Dice, se levantó David y se fue con sus hombres y mató a 200 hombres de entre los filisteos. Entonces David trajo sus prepucios, se le cortó el pene a ellos, se los dio todas al rey al final de ser yerno de rey. Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Es que Saúl había puesto una condición. La dote de su hija Mical era 100 prepucios, la parte del pene que se le corta en la circuncisión. Entonces David no trajo 100. Mató a los filisteos palestinos. Filisteos le cortó el pene solo para conseguir a una esposa. Imagínense, esto es de mucha crueldad y hoy en día si usted lo escucha dice, eso es ISIS, que mata a los hombres solo para cortar su pene. ¿Y ese pene para qué te va a servir? Eso es la dote de su esposa. Entonces, ¿por qué lo has matado a ellos? ¿Para guiarlos? No. ¿Para salvarlos? No. Para conseguir una mujer, he matado 200 hombres y les corté el pene. Mira, todo es sucio, no se ve nada bueno en ello. Entonces, hay más cosas también en contra del profeta David, lo que usted lo ve aquí. Vamos a ver el Sagrado Corán, en el Surat As-Sad, capítulo 38, versículo 21, dice que habla de David, que dice David era un gran siervo de Dios, en la ley 17 del capítulo 38. Dice, وَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ. Recuerda nuestro siervo David, dotado de una gran fuerza, y en verdad se volvió continuamente a nosotros. Era una persona que siempre pedía perdón, era una persona muy pura. Entonces habla que como Dios le había dado el dominio de las montañas, todas las cosas, a todo en manos de David, y también los pájaros que cantaban junto con David cuando él glorificaba a Dios. Entonces dice, le habíamos dado a él la sabiduría y él era un juez perfecto. Sagacidad de juicio le habíamos dado a él. Le hemos dado un dominio, un gobierno perfecto. El Sagrado Corán habla de David. Entonces dice, وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ. En el Sagrado Corán solo habla de la parte final del cuento de la Biblia. ¿Dónde? Donde habla de la venida de Natán. Pero aquí en el Sagrado Corán habla de dos ángeles, que en el momento David tenía el tiempo dividido. Un tiempo recibía a la gente, al pueblo, a los que iban a denunciar a lo que era el asunto del gobierno y todo ello. Pero tenía un tiempo dedicado solo al rezo y glorificar a Dios. Adoración. En el tiempo que él estaba solo, en su alfombra rezando, en ese tiempo que era prohibido la entrada de otras personas, el Sagrado Corán dice, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. Si te ha llegado esa noticia, esa historia, esa anécdota, cuando David estaba en su lugar de adoración, mihrab, rezando, de repente le aparecieron إذ دخلوا على داوود ففزع منهم. Dos hombres, dos ángeles de Dios en realidad, pero con apariencia del hombre, aparecieron a David. David se asustó. قالوا لا تخف. Dijeron, no te asustes, David. خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتد واهدنا إلى سواء الصراط.
somos dos personas, dos litigantes que estamos discutiendo sobre un asunto. Y por favor, uno de nosotros ha sido injusto con el otro. Juzga pues entre nosotros con justicia, sin apartarte de la equidad, y muéstranos el camino de la rectitud. Entonces uno de ellos empieza a hablar, dice: Inna hadha khilahu tis'una na'jatan wa liya na'jatun wahida faqala ikfilniha wa'azzani fil khitab. Él es mi hermano, tiene 99 corderos, yo tengo solo un cordero. Ahora él me está discutiendo y me ha convencido quitarme la única oveja que yo tengo. ¿Sí? Dice que confíamela, y a la fuerza ha prevalecido sobre mí en esa disputa. Entonces David enseguida juzga, solo al escuchar a uno de los de ellos, ¿sí? Uno de los litigantes. Daud va a juzgar y dice: dijo, sin duda ha sido injusto al pedirte tu oveja para añadirla a sus ovejas. Así en verdad muchos asociados son injustos unos con otros, excepto los que creen en Dios y hacen buenas obras, pero qué pocos son los justos. Y de repente David comprendió, ¿sí? De repente David se dio cuenta que era una prueba de Dios. Esos no fueron litigantes, fueron dos ángeles de Dios. Entonces David, sin haber escuchado la palabra de otro, un litigante había dicho que el otro es injusto. David, sin escuchar al segundo, juzgó. Solo al escuchar a uno, empezó su juicio. Entonces, eso era una prueba de Dios, que es prohibido que tú solo escuchas a uno de los litigantes sin escuchar al otro. Eso era esa prueba de Dios. El Sagrado Corán dice: وَظَنَّ دَاوُودَ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ. Entonces David supo su error. No es pecado, su error, porque no escuchó al siguiente litigante. Entonces dice, pidió el perdón, pidió entonces perdón a Dios, y cayó postrado y se volvió a él en arrepentimiento. Pidió el perdón. Dios, yo como un juez de parte de Dios debería ser justo. Si he escuchado al primer litigante, debería escuchar al siguiente. Entonces enseguida Dios dice, فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ. Le hemos perdonado eso. Él recibió una buena lección de parte de Dios y esa prueba de Dios. وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ. En verdad tendría proximidad a nosotros un hombre allegado a Dios y la más hermosa de las metas. يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Oh David, te hemos puesto como representante de Dios sobre la faz de la tierra. Entonces, tú, vicegente de la tierra, juzga pues entre los hombres, entre la gente, con justicia. Y no sigas vanos deseos, no siga a las personas, podemos decir, ricas, ni sigas a las personas que siguen a sus deseos. Tú debes seguir el camino recto de Dios. Porque si sigas a estas personas corruptas, sigas incluso tu deseo, todo ello te va a desviar. Entonces Dios le está dando toda la bendición a David después de esa prueba. Listo. Hemos leído la Biblia, hemos leído el Sagrado Corán y hemos entendido lo que dice el Sagrado Corán. Ahora vamos a ver la versión católica. ¿Qué dice la Biblia? Según los católicos, según los cristianos. ¿Qué dicen los judíos y qué dicen los musulmanes? La primera versión, lo que es de los católicos. Vamos a ver. Yo estaba en Venezuela, en Caracas, en un taxi,
con un grupo de los alumnos míos, yendo hacia la mezquita sunnita para rezar un día viernes. Entonces vi el taxista, era un chofer, un conductor muy practicante, religioso, un hombre de Dios, era así, muy creyente, ¿no? De estos católicos muy creyentes. Entonces yo cuando lo vi, yo quise hacerle pensar, hacerle despertarle y hacerle entender que el camino de Dios no es lo que él piensa. Entonces le hice la pregunta, mira, ¿tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Él dijo, sí. Entonces le dije, ¿cómo me vas a explicar lo que pasó David y Betsabé? Pero porque dice, David es un ejemplo de seguir, David es un hombre de Dios, pero él es morboso, adúltero, asesino, mentiroso, traidor y todo lo malo. ¿Y me lo puedes explicar? Entonces él dijo, mira, espere, es que tú no has leído todo. Yo le dije, bueno, explícamelo, dime. Es que después, un poco más adelante, dando referencia a lo que hemos leído, que dice David se postró, lloró, se ayunó, montones de cosas, pidió el arrepentimiento y Dios le perdonó. Yo le dije, bueno, pero es un mal ejemplo de un hombre de Dios. Ahora tu vecino va a hacer todo eso con tu esposa, con tu hija, tú no lo vas a perdonar. Es que tengas un vecino, va a ser morboso, va a ver a tu hija bañándose y va a violar a tu hija y después va a matar a tu yerno, ¿lo vas a aceptar? Aunque él vaya a pedir el perdón de Dios. Entonces él dijo, mira, Señor, escúchamelo bien. Eso nos enseña una gran lección. Yo le dije, adelante, explícamelo. Dice, quien peca y reza, se empata. Eso es la lección que hemos tomado de eso. Entonces, según la Biblia, lo que los cristianos lo interpretan, católicos, cristianos y todo, dicen, mira, el ser humano es débil. El caso de la carne, somos débiles. Es el pecado de la carne. Quiere decir, todo el mundo cuando se le va a despertar la lujuria, tiene ese permiso de acostarse con quien quiere, a tocar a quien quiere. Eso lo van a tener como permisible. Aunque dicen prohibido, pero de hecho lo hacen. Por eso usted va a ver padres, curas, sacerdotes, pastores, van a acostar con mujeres casadas, van a acostar con niños, con niñas. Y cuando te le vas a pensar, ay, mira, David, ese gran hombre de Dios, elegido por Dios, hizo esto. Y como yo, una persona débil, pecador, no lo puedo hacer. Quiere decir, toman ese ejemplo y lo van a practicar en la vida diaria. Es horrible. Aunque sea un porcentaje, no todos los curas son así, ojo, yo lo entiendo, pero eso es algo que todo el mundo lo ha escuchado. Muy bien, entonces eso ha sido un pretexto para justificar el pecado de la carne tal como ellos lo dicen. Lo aceptan la historia tal cual, consideran que David era un adúltero, era un mujeriego, era corrupto y ya lo toman como ejemplo en la vida diaria y dice, ay, quien peca y reza se empata. Está bien claro, no vamos a entrar más detalle. Y qué mal historia y qué mal conclusiones. Eso destruyó, eso es pura maldición, así lo llamamos. Que usted está tomando un mal ejemplo de mala interpretación de un texto manipulado y destruyes tu vida espiritual y tu vida material. Por ello nosotros tenemos estos países que ya están llenos de ese pensamiento corrompe la sociedad. Vamos a ver. Llegamos a la tradición judaica. Yo estudiando esa parte con un rabino famoso iraní, se llama Hammami, que tenía todo eso en hebreo en memoria. Hemos hecho esa pregunta y hemos dicho, ¿ustedes consideran que David es una persona sagrada? Una personalidad importante, un rey de parte de Dios. Ellos dijeron, sí. Para nosotros, él decía, para nosotros David es infalible, es un hombre de Dios, es un hombre sagrado, es un hombre santo. Entonces le hemos dicho, ¿cómo usted no se puede explicar eso? Nos dio esta explicación que ahora quiero darles. Dijo, ese rabino, podemos decir, explicando esa historia para convencernos a nosotros los religiosos musulmanes, dio esta explicación. Pero usted puede preguntar a cualquier otro rabino que pueden dar otra opinión. Pero eso es la explicación que nuestro maestro
en la universidad nos explicó. Año 2010, cuando estuvimos estudiando el doctorado. Y un tema era la Biblia, y Tanaj lo estudiábamos con ellos, con los rabinos. Él nos explicó lo siguiente. Mira, en el tiempo de David, cuando un hombre iba a la guerra, si quedaría con el compromiso matrimonial, quiere decir, ella seguía a su esposa, iba a la guerra el hombre y moría en la guerra. La mujer se quedaba viuda. Ya que se quedaba viuda, no podría casarse. Eso era la ley en aquel entonces. Una mujer viuda de un mártir no podría casarse con otro hombre. Entonces, ¿cuál era la solución? Porque muchas chicas jóvenes viudas se quedarían. ¿Qué van a hacer? Entonces, era una solución que ellos decidieron en aquel entonces. ¿Cuál es la solución? Cuando un muchacho quería ir a la batalla, a la guerra, divorciaba a su esposa. Quiere decir, legalmente ella ya no era su esposa. Pero todo el mundo respetaba ese vínculo. Mientras ese soldado estaba vivo, nadie se casaba con esa mujer, esperando que el soldado vuelva donde su esposa y vuelva con un matrimonio nuevo con esa mujer divorciada que es suya. ¿Por qué la divorciaba? Para dejarla libre. Si él muera, ella es una mujer divorciada, puede casarse con otro hombre. Entonces, cada soldado, antes de ir a la guerra, divorciaba a su esposa para que ella esté libre. Si el soldado muera, esa mujer puede casar con otro hombre. Hemos dicho, porque si quedaría viuda, no podría casarse. Entonces, ¿qué pasó? Uría había divorciado a su mujer. Entonces, ya lo que hizo David era casarse cuando llamó a Betsabé y Betsabé llegó donde David. Ella era una mujer divorciada. Entonces David se hizo matrimonio con una mujer divorciada. Entonces eso éticamente era malo. Listo. Suponemos que esa explicación es correcta, pero está llena de contradicciones con el texto de la Biblia. ¿Por qué? Vamos a suponer, lo que usted ha dicho, señor rabino, es correcto. Betsabé fue una mujer divorciada. Y David lo que acostó no era acostarse con una mujer casada, sino con una mujer divorciada. Entonces ya es su esposa, ¿sí? Listo. ¿Por qué ahora llama a Urías que venga? Cuando llama a Uría, dice, vete a tu casa. Está pidiendo a Uría que acuesta con esa mujer. Ahora esa mujer, tú has dicho que se casó con David y está embarazada de David. Una mujer casada. David está pidiendo a ese soldado que vaya a acostar con la esposa de David. Peor. Ese pretexto, esa mala explicación, lo has destruido todo, Señor. Y él ya no nos respondió más y no nos dejó hacer más preguntas. Se acabó la clase. Y nunca más nos respondió. Así quiso justificarlo, pero no lo pudo. Porque ya está bien claro. El texto dice que ella, siendo esposa de Uría, se acostó con David. Se quedó embarazada de David. Quiere decir, un sexo total. Todo lo tenía, no es que solo manuseo. Y David, después de que ella estaba embarazada de David, mandó a Urías que venga a acostar con esta señora que era esposa de Urías. Está bien claro. Quiere decir, si aceptas ese texto, no tiene escapatorio. No puedes escaparte. La única solución es lo que vamos a ver en esa narración del Imam Rida alayhi salam. Es muy interesante lo que pasó al Imam Rida alayhi salam, entre Imam Rida alayhi salam y entre los judíos de su tiempo. Un día, en el tiempo del Imam Rida alayhi salam, la pasa con él. Imam Rida alayhi salam, eso es la realidad, eso es la historia real que el Imam Rida nos explica. Historia real de lo que pasó. Escúchalo entonces bien. En esa narración del Imam Rida alayhi salam.
Si quiere ver la fuente, eso está en el libro Uyun Akhbar al-Rida, es una fuente Shia, tomo 1, página 193 hasta página 194. Es del gran sabio Sheikh Saduq. Esta fuente es para hace unos 1100 años, 11 siglos antes. Imam Rida alayhi salam, en su tiempo, el rey Ma'mun invitaba a los rabinos, a los sacerdotes cristianos y al Imam Rida alayhi salam para que discutan sobre la religión. La intención de Ma'mun era destruir al Imam Rida alayhi salam, porque Ahlul Bayt decían, sabemos todo, tenemos la ciencia de todo. Entonces traía a los rabinos, que sabían mucho, para discutir sobre la Biblia y todo eso. Entonces, vamos a ver qué dice. Imam Rida alayhi salam en esa discusión le preguntó a los judíos que ahí estaban presentes, ¿sí? Y lo preguntó, ¿qué dicen sobre David? ¿Listo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen sobre David? Entonces el rabino empezó a explicar. Dijo que en realidad lo mismo de la Biblia, pero hemos dicho un poco más de lo que David rompió el rezo para ir a atrapar el pájaro. Y de repente ahí vio a esa mujer. Cuando contaron todo eso, toda esa historia, que David fue y lo vio, se enamoró y se acostó y todo ello lo dijeron y todo, cuando llegaron a ese punto que al final David se casó con Betsabe. Imam Rida alayhi salam, el octavo imam, golpeó así en la frente, dijo, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un es la palabra más fuerte cuando tú recuerdas, recibes una calamidad. Dice, somos de Dios y nuestra vuelta hacia Dios. Qué pena, qué pena, qué pena. Dice, ustedes, Imam Rida alayhi salam, son palabras de Imam Rida alayhi salam. Ustedes primero atacan a un profeta por haber roto el rezo, buscando a un pájaro. Después decir que ese profeta era un morboso. Y después decir que ha caído en su lujuria. Y después ordenó matar a un inocente. Todo eso. Qué pena, qué vergüenza con todo ello. Entonces ellos preguntaron al Imam Rida alayhi salam, entonces, ¿cuál era la historia real? Cuéntanos. Cuéntanos. Imam Rida alayhi salam entonces lo explicó. En el tiempo del profeta David, una tradición tribal de la gente de ese tiempo era que no se casaban con una mujer viuda. No se casaban. ¿Por qué? Yo te lo explico, no está en la narración. Porque consideraban esa mujer no te da buena suerte porque su marido murió. Incluso en algunas tradiciones, hasta como un siglo antes, quemaban a la mujer viuda junto con el marido. Decía, esa mujer no te da buena suerte. Una mujer maldita. Cuando una mujer se queda viuda, dice, se le murió el marido y le cargaban la culpa a la mujer. ¿Me entiendes? Entonces, cuando una mujer se quedaba viuda, nadie se casaría con ella. Decía ella, te dará mala suerte. No se casaban con las mujeres viudas. Entonces, ¿qué pasó? En ese tiempo también eso era una norma hasta que Dios ordenó al profeta David. David, vete a casar con esta señora piadosa creyente, se llama Betsabe. Es viuda de un mártir. Cásate con la viuda de ese mártir. Entonces, profeta David, como el primero en poner en práctica la norma de Dios, se casó con Betsabe, una mujer viuda de un mártir. Ya, todo eso es. Entonces ella se embarazó y dio a luz al profeta Salomón. Pero después, ya eso es la explicación del Imam Rida alayhi salam. Entonces, pero ellos, porque no lo entendieron,
y algunos dijeron, David quiere casar con otra mujer. Por la envidia, algunos por la enemistad. Esos sacerdotes que eran enemigos de los profetas, tal como dicen, profeta Salomón era incrédulo. Profeta Salomón era incrédulo, imagínense, está en la Biblia. Dice, él no tenía su corazón con Dios, era un corrupto, se casó con las mujeres que era prohibido, quiere decir, se acostó con las mujeres que era prohibido acostar con ella, quiere decir, fornicador era horrible. Dice, él construía templos para los ídolos de sus mujeres, quiere decir, era una persona idólatra. Qué feo describe al profeta Salomón. El Sagrado Corán en el capítulo 2, Surah Al-Baqarah, aleya 102 dice, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Nunca jamás Salomón fue un incrédulo. Siempre fue un hombre digno, un profeta de Dios. ¿Quiénes eran los incrédulos? Ash-shayatín, los demonios que enseñaban la hechicería a la gente. Entonces, ¿cuál es el problema? Te lo voy a explicar. Mira, todo el problema está con el profeta Salomón. En el tiempo del profeta Salomón, profeta Salomón utilizaba a los jinn como obreros. Entonces tenía muchos jinn, muchos demonios que trabajaban para él. Hacían el buceo, trabajaban en las minas, en la agricultura, en todo lado. Entonces los jinn, el diablo, los demonios, tenían un rencor, un resentimiento, un odio hacia el profeta Salomón, porque él esclavizó a todos los demonios en su tiempo. Y ellos tenían que trabajar. Incluso cuando muere el profeta Salomón, apoyado en su bastón, en la terraza de su palacio, todo el mundo está viendo al profeta Salomón. Los jinn, los demonios, piensan que tienen ciencia oculta, son conocedores de lo oculto, pero es mentira, no lo saben. Porque Salomón está muerto y porque su cuerpo es un cuerpo bendito, Dios lo va a proteger. El cuerpo ya está sano, está mirando en la terraza. Muchos tiempos se queda ahí arriba de la terraza y los demonios siguen trabajando para el profeta Salomón fallecido. Mira, eso es una humillación que Dios quiere humillar a los demonios. Entonces los demonios se quedan humillados por el profeta Salomón, hasta que Dios va a enviar, como estas son como hormiguitas que comen la madera, y van a comer el bastón de Salomón, el cuerpo del Salomón fallecido cae. El Sagrado Corán dice, ahora recién los demonios se dieron cuenta que estaban equivocados y son débiles. No son rivales de Dios. Ya se dieron cuenta que Salomón hubo años que estaba fallecido. Entonces los demonios, el diablo y la gente, esos sacerdotes que a través de hechicería buscan el poder. ¿Recuerdan los sacerdotes del templo de Faraón que hacían hechicería, luchaban en contra de Moisés? La misma corriente de esos sacerdotes que vivían de hechicería con un pacto del diablo, vivían dentro de los hijos de Israel, siempre. Incluso ellos fueron quienes escribieron la Biblia. Escúchalo bien. Ellos todo el odio que tenían lo presentaron en el texto, atacando al profeta Salomón, atacando al profeta David, atacando a mamá de Salomón. ¿Quién es mamá de Salomón? Betsabé, la mujer viuda de un mártir. Entonces, para decir que Salomón es de una mala madre, ahí atacan a Betsabé, decir que él era una mujer casada y se acostó con David. Atacan al profeta David, atacan a todo, por el odio que tienen hacia el profeta Salomón. Esto está bien claro. Y el Sagrado Corán dice, Salomón nunca fue incrédulo. Pero los demonios y los hechiceros, esos sacerdotes que estaban en contra de Salomón, sí que ellos eran incrédulos, ocultaban la verdad, luchaban en contra del reino de Dios. Ellos corrompieron la tierra después de Salomón. Dios no maldijo a los hijos de Israel por la culpa de Salomón, lo que dice la Biblia. No. Dios maldijo a ellos
por la culpa de ellos, por los hechiceros entre ellos, por la maldición que estaba entre ellos, porque obedecían al diablo, porque cometían el pecado, porque abandonaron el rezo, porque cayeron en la lujuria, porque atacaron a los profetas con calumnias, manchando el nombre de los profetas con la lujuria. Es gran mentira y el Sagrado Corán lo defiende. Entonces Imam Ali alayhi salam dice, eso es prohibido, que alguien venga a atacar al profeta David. Si alguien en mi presencia, Imam Ali era gobernador, si alguien en mi presencia vaya a calumniar al profeta David diciendo que él acostó con una mujer casada, yo le voy a latigar el castigo penal de calumnia. Imam Ali alayhi salam decía. Imam Sadiq alayhi salam dice, la verdad, ese gran pecado que ellos lo atribuyen al profeta David es una gran mentira y nunca eso pasó. Entonces, lamentablemente, en el tiempo del primer califa Abu Bakr, en el segundo califa Omar ibn Khattab, y después en el tiempo de los omeyas, algunos rabinos que en apariencia dijeron que han convertido al Islam, empezaron a dar esa interpretación falsificada de estas aleyas del Corán incluso. Que hemos dicho que hay una aleya del Sagrado Corán que habla de dos litigantes, que uno tenía un cordero, otro 99. Entonces, toda la historia que les hemos contado. Eso también, todo Ahlul Bayt lo rechazan, dicen no. Incluso en las fuentes sunitas, los grandes sabios sunitas dicen no puede ser. Un profeta nunca comete el pecado. Nosotros como musulmán queremos en infalibilidad de los profetas. Los profetas son ejemplos de nuestra vida. Tal como los católicos lo dicen. Dicen son ejemplos, pero dicen ejemplos de cometer el pecado y después quien peca y reza se empata. Nosotros decimos no. Los profetas son ejemplos de la pureza espiritual y en la práctica. Así que nosotros como musulmán ni tomamos como permisible ninguno de esos pecados. Todo es pecado y como el ejemplo de David, que era un hombre santo, puro de Dios y era obediente a Dios. Aunque David sabía que después ellos le van a atacar, obedeció a Dios. Aunque no necesitaba casarse con esa mujer piadosa Betsabé, Dios le ordenó, David, cásate con esa mujer viuda de ese mártir. Y David obedeció al Dios. Entonces nosotros tomamos ese ejemplo de obedecer a Dios. En las normas que son difíciles hay que obedecer a Dios. Inshallah, que Dios le bendiga. Pedimos al Altísimo que profeta David y profeta Salomón estén complacidos con nosotros. Y pedimos a Dios perdón para todos que piensan diferente. Pedimos a Dios que perdone a esa gente que calumnia a los profetas. Inshallah, que ellos vuelvan al camino correcto, que ellos se arrepienten rápido antes que llegue la maldición de Dios para los que calumnian a los profetas. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.